Bueno, pues nada, estamos en Cabo Creus, vamos a iniciar hoy la Transpirenaica, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vais a ver el faro. Este es el punto más oriental de la península, ¿vale? Hay aquí también un EVA 10 del Ejército del Aire, que lo hemos visto ahora al venir. Y ahora ya cogeremos ya en dirección norte, dirección Llança, y nos vamos para recorrer la Transpirenaica, una Transpirenaica que nosotros la vamos a hacer casi todo por carretera, excepto un tramo muy típico de Chiaplan, que será Osroaz, ¿vale? Entonces, listo, os voy a enseñar unos planos de cómo es esto, porque esto es una preciosidad. Me he tenido que poner aquí un poco a resguardo porque hace bastante viento y ya nos vamos, ¿vale? Bueno, estamos saliendo ya de Cabo Creus, ¿vale? Entonces, recordamos que aquí hasta las 9:30 puedes entrar con los vehículos, después está prohibido. Y recomiendan salir, eso yo ya no estoy muy seguro, ¿no? Pero recomiendan que salgas antes de las 9:30, ¿eh? No es salir de Cabo Creus a las 9:30. Es salir de la entrada antes de las 9:30, porque bueno, hay cámaras y te pueden pillar por todos los lados. El acceso está bastante bien, la carretera, bueno, y despacito, el límite está en 20, casi todo el sitio, casi todo el reto, 20-30, ¿no? 20-30, ¿no? Aquí es donde creo que empieza el límite de entrada al parque, lo que es el Parque Natural, la reserva. Entonces consideran que ahí ese es el límite por donde tienes que salir antes de las 9:30. Joder, qué lástima, tenía ganas de adelantar un barco por la carretera y no lo voy a hacer. Bueno, salimos de Cadaqués, este es el pueblecito que está antes de llegar a Cabo Creus, ¿vale? Entonces ya cogemos carretera dirección Llança, ¿no? Que es el próximo pueblecillo que vamos a pasar, sobre unos 20 y pico kilómetros. Ahí tenéis Cadaqués. Esto es Port de la Selva. Y yo tengo que coger para la izquierda. Voy a hacer el stop reglamentario. Un mercadillo que venden de todo. El Port de la Selva. El puerto de la selva, en castellano, me imagino. A ver si ahora poco a poco va bajando un poco la temperatura. Por lo menos yo tengo esperanzas, a ver qué pasa. Bien, hemos pasado ya Llança y ahora ya sí que nos estamos dirigiendo a los Pirineos, ¿vale? Aquí es donde ya nos desviamos, dirección oeste. Bueno, los que vayáis a venir aquí,
Ya veis cómo es esto, ¿eh? Preparaos a gastar embrague y a gastar pastilla de frenos, porque hay muy pocos tramos donde no vamos a gastarlos, ¿eh? O sea que ahora sí, da gusto ir por aquí. Encima, estas zonas de sombra combinadas con las zonas de sol, la temperatura ya ha bajado bastante con respecto a donde veníamos y se conduce muy cómodo. Col de Ares 13. Estamos subiendo el Col de Ares. Son puertos míticos y aquí, bueno, pues tiene su historia, ¿no? Este puerto. Su historia, sobre todo en la época de la Guerra Civil. Bueno, todas estas fueron zonas, evidentemente, de época triste de España, ¿no? Y que tuvieron su relevancia, ¿no? Porque eran los pueblos más cercanos a la frontera. Cuando los españoles que huían de la guerra cruzaban la frontera, bueno, pues se refugiaban en estos pueblos, ¿no? A lo largo de esta ruta os sonarán muchísimos puertos, os sonará sobre todo por el Tour de Francia, ¿vale? Porque bueno, son todos estos puertos míticos del Tour de Francia. Los que habréis seguido, los que habéis seguido mucho el ciclismo, pues os sonará todo esto, ¿no? Y este era uno de ellos. Y bueno, la Bonaigua, Tourmalet, todos estos, pasaremos por ellos, ¿vale? Mirar, qué preciosidad, macho. Todo esto ya es la parte francesa, ¿no? De los Pirineos, porque en esta ruta entramos un trocito en Francia, que es este. Ahora dentro de un rato volveremos a salir. Mañana ya volvemos a entrar en Francia, hacemos ya una etapa bastante larga. ¡Viva la France! Nuestros amigos y vecinos franceses. Y este con mochila. ¡Wow! Ahí lo veis. ¡Ánimo! ¡Joder! ¡Wow! Col de Ares, altitud 1513. Bueno, hemos pasado ya el Col de Ares, no he parado ahí mucho porque había ahí una fiesta y ya no he parado ahí para grabar. Pero bueno, deciros que aquí, bueno, esta es la frontera, en ese col es justo donde volvemos a entrar en España, ¿vale? Ya hemos salido ese trocito de Francia. Aquí es un sitio que, bueno, destacó también, como he dicho, en la época de la Guerra Civil, porque bueno, hubo donde se atrincheraron ahí fuerzas republicanas y aguantaron unos días más, ¿no? Y nada, vamos a ir para Camprodon, como veis ahí.
Y ahora también pasaremos dentro de un rato por la estación de... por el alto de... bueno, la estación de esquí de La Molina, ¿vale? Bueno, quedan 120 kilómetros, ¿eh? Bueno, estamos saliendo de San Joan de las Abadesas, ¿vale? Un pueblo típico de los Pirineos, no tan conocido como Camprodón, ¿no? O Camprodón. Mira, un puente, no sé si es romano, ¿no? Pero bueno, un puente de piedra. Una Honda. Fijaros que el otro también lleva una petaquita de gasolina de delante. El baúl es más grande. Bueno, top case, ¿eh? Vamos a hablar con propiedad. Joder, pues no tengo ni idea quiénes son estos. Pero parece que están de ruta con estos motillos. Pues no te extrañe, ¿eh? La moto está respondiendo de maravilla. Tiene una aceleración cojonuda, es facilísima de conducir, cómoda. No le he cogido muy bien aún el RH, no sé, a veces como que lo veo que aquí pone que funciona siempre, pero hay veces que parece que se queda abajo, otra vez que se queda arriba, no lo sé, es algo que consultaré. Bueno, todo esto que veis por aquí es la estación de esquí de La Molina. Wow. Y no puedes mirar para otro lado, que como mires y te despistes te comes algo, ¿eh? Que tener mucho cuidado. Venga, nos vamos de La Molina. Nos quedan ahora mismo 54 kilómetros para la Ciudad d'Urgell, ¿vale? Entonces bajaremos el puerto y llegamos a nuestro alojamiento. Mira que bien se ve la bajada de la estación de esquí. Joder, qué pasada, macho. Es que te despistas y te comes la carretera, ¿eh? Joder, qué pasada. No sé cómo les fue la temporada, pero creo que por lo menos en las pistas que yo controlaba, no les fue muy bien, porque tardó muchísimo en venir la nieve.
Y claro, esta gente que vive del esquí, que gana para todo el año para el esquí, todos los tiendas de alquiler, los monitores de esquí, etcétera. Bueno, si en vez de en diciembre empieza la temporada, empieza en febrero, no veas qué palo económico. Nos vamos de La Molina. Se me ha metido una mosca en una oreja y debe estar revoloteando por ahí por alrededor, que me está picando de narices. Voy a ver si puedo sacarla. La Seu d'Urgell, todo eso que tenemos ahí delante, ahí es donde vamos a hacer nuestra primera parada en los Pirineos. Nuestra primera etapa en los Pirineos finaliza hoy y dormiremos aquí. Hoy hemos hecho sobre 282 o 85 kilómetros aproximadamente. Ahora nos tenemos que meter hacia el centro histórico, Benvingut, la Seu d'Urgell.